¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa So Much Mode, hecho de fans para fans de Depeche Mode. Yo soy Aarón Hernández y esta noche vamos a tener un programa muy interesante. Me acompaña mi querido amigo... Mistake. Bueno, Antonio Mistake. Que es además el encargado de la parte de los controles. Y también está desde la ciudad de Nueva York, como siempre, al pie del cañón, la querida... Ana Soto, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por presentarnos, Aarón. Yo quisiera dar una pequeña introducción sobre la película de la que vamos a hablar hoy, que es Hasta el fin del mundo, Until the End of the World. ¿Cómo llegó a México? Llegó en 1992, la vimos en la muestra número 25 de cine de la Cineteca, que fue en 1992. Y lo que les quiero contar es que ese año la muestra tuvo una serie de películas de verdad increíbles que yo creo que se quedaron para la posteridad, que mucha gente muy joven, en estos días joven, pues las ha visto, a pesar de que son películas de hace 29 años. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, estaba Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. Estaba también Cronos, por ejemplo. Aquí estamos viendo ya Tacones Lejanos. La Tarea Prohibida, que fue de Jaime Humberto Hermosillo, una segunda parte no es precisamente una continuación, pero fue después del éxito comercial de La Tarea, vino La Tarea Prohibida. El lado oscuro del corazón, que estaba tan de moda, todo el mundo como que se volvió, el personaje de esa película como que se volvió parte de su esencia. Veías a todos los jóvenes así taciturnos y con sus gabardinas y buscando una mujer que volara, si no les interesaba, ¿no? Tenemos también Vida de solteros, Singles, que es una película donde pudimos ver a Pearl Jam como parte del grupo. Ellos eran el grupo del protagonista. Entonces era una locura que llevabas al cine y de pronto veías a los miembros de Pearl Jam viendo un documental como de National Geographic. Entonces, esa película, wow, te volaba la cabeza, ¿no? ¿Qué otra película tenemos por ahí? Mi Camino de Sueños, que es con River Phoenix y con Keanu Reeves, que es esta pareja homosexual que además tienen este problema que de pronto se quedaba dormido de la nada y conocimos esa enfermedad que era un poquito desconocida. Entonces, es una película también que era como de los outsiders y todo el mundo como que era un sueño esa película, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ya dijimos Cronos también, que como comentamos alguna vez, era la primera película que veías de ciencia ficción, no, más bien, perdón, de terror, pero con muchísima producción, con un nivel de producción hollywoodense. Era algo que no te podías creer, que hubiera una película mexicana con ese nivel de producción. Tenemos a Barton Fink, que tiene un guión buenísimo, como siempre, de los hermanos Coen. El Amante, que también era una película que yo creo que era el equivalente para las mujeres de lo que fue El lado oscuro del corazón para los hombres, ¿no? Sí, esa visión romántica, el encuentro como asiático-europeo, algo que te hacía soñar también. Y finalmente Hasta el fin del mundo, que era una película de ciencia ficción, pero como muy con los pies en la tierra. Era muy algo que sentías real y a la vez lejano, ¿no? Yo quiero decir que personalmente esta fue mi película favorita de todas las que mencioné, a pesar de que todas me encantaron y era así de las quiero volver a ver. Esta es la película para la que sí compré, ya no recuerdo si para una segunda función o una tercera función, pero sí sé que la vi varias veces porque de verdad yo no podía creer lo que estaba viendo. La historia que planteaba, la manera en que lo resolvía, fue en ese momento mi película favorita y se ha quedado durante muchos años como mi película favorita. Y bueno, claro, está el soundtrack, que incluye a Depeche Mode y que en cierta forma es lo que nos tiene aquí, que somos los tres fans de Depeche Mode y coincidimos en que es una de nuestras películas favoritas. Y bueno, tiene Death's Door de Depeche Mode, que al final me hace pensar, en la película son unos segundos, son 30 segundos, depende de la versión que veas, un minuto de Depeche Mode en el soundtrack, y sin embargo nos tiene aquí y podemos hablar de esta película durante 1 o 2 horas, ¿no? Y bueno, pues damos paso a justamente eso. Y bueno, antes de continuar,
antes de continuar, que nos va a dar muchos datos, Aarón. Todo esto surgió a partir del programa que hicieron especial de música de Depeche en el cine, en el cine principalmente. Entonces, yo soy muy fan de esta película y le comenté, oigan, ¿por qué no platicamos un poquito más a fondo de ella? Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Y pues bueno, si no han oído el programa, lo pueden escuchar. A ver, dinos, Ana, ¿dónde lo pueden escuchar? En el Mixcloud de D-Radio o también en nuestra página depechemode.com.mx. Ahí están todos los programas que han salido dedicados a Depeche Mode, que se llama Mode Celebration, el programa. Y pues bueno, ahora sí, adelante, Aarón. Pues tal cual seguimos celebrando y en efecto pensábamos que esta colaboración de Depeche y la película meritaban todo un programa pues más vasto, con información respecto a la película. Y bueno, simplemente hacer una breve semblanza de quién es Wim Wenders, el director de Hasta el fin del mundo. Si quieres poner la siguiente diapositiva, por favor, Toño. Es un director alemán nacido en 1945, justo pues al término de la Segunda Guerra Mundial, en Düsseldorf, en Alemania. Y bueno, investigando un poco sobre su trayectoria previa a toda su etapa exitosa, pues me llamó mucho la atención que en algún momento él estudió medicina, también estudió filosofía, y un poco harto de no encontrar su camino, trató de entrar a la FEMIS en Francia, la famosa escuela de cine francesa. No fue aceptado de entrada, por lo cual regresa a Alemania y logra ingresar a la Hochschule für Fernsehen und Film de Múnich, y es ahí donde se gradúa en 1970. Y bueno, Wim Wenders es ya un director consagrado. Hay varias películas, en la siguiente diapositiva las vamos a ver, por las cuales se ha vuelto realmente muy famoso, que eso, justamente uno de sus primeros éxitos fue El amigo americano. De alguna forma él siempre ha tenido una fascinación por Estados Unidos y tuvo una etapa donde su filmografía se fundamentaba en personajes norteamericanos. El amigo americano es uno de ellos. París, Texas, que es quizás su realmente primer éxito, con la guapísima Natasha Kinski, una película realmente formidable, donde también tenemos al enorme Harry Dean Stanton, el protagonista Travis de esta película. Es una maravillosa historia de este viaje de reencuentro de sí mismo. Hago una pausa por el camotero que se está metiendo, inevitablemente en esta ciudad nos ocurre. Denme un segundito a ver si no, por lo menos que nos regale uno, pero bueno. Les comentaba, París, Texas, esta película que trata sobre este viaje que tiene este hombre Travis en el reencuentro de su vida con su pasado, con su ex esposa y buscando la unificación familiar, sobre todo del pequeño que tuvieron juntos. Es una joya, se las recomiendo mucho. Y bueno, sin duda por una de las que es más famoso es El cielo sobre Berlín, también conocida como Las alas del deseo, una película que creo que marcó a nuestra generación, y bueno, que ha tenido incluso un remake muy cuestionable, donde aparece el no menos talentoso Nicolas Cage, pero que la película no le llega ni siquiera a los talones al original de Wenders. Y también hay otra que no quería dejar fuera, que me parece muy interesante y que ha sido un poco opacada por las demás, que es Historia de Lisboa. También tiene un documental sobre el Buenavista Social Club y demás. Pero bueno, lo que nos trae a esta noche es la película que se volvió el gran proyecto de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo. Es un guión que él venía trabajando desde 1977, pero no es hasta que logra filmar El cielo sobre Berlín en el 87, si no mal recuerdo, que logra esa posición como gran cineasta a nivel mundial, gran cineasta de autor, que le permite tener un presupuesto que pueda llevar a cabo Hasta el fin del mundo. Es un filme formidable, protagonizado por Solveig de Martin, quien fue su esposa, ya en paz descanse, Solveig, la enorme Solveig de Martin, también estrella de Las alas del deseo, y William Hurt. Y bueno, para comentar un poco la historia, pues
quisiera que mis compañeros pues, nos platiquen un poco más sobre esta historia. Toño, que no has hablado, ¿quieres comentar algo? Bueno, nada más quería comentar brevemente que, bueno, yo cuando vi esta película, no la vi en el cine por una anécdota chistosa. El amigo que me iba a acompañar, pues ya no llegó, entonces por eso ya no quise entrar al cine solo. Y me tuve que esperar a verla hasta videocassette, pero, pero sí, en cuanto vi esta película me encantó, ya sabía que venía de Depeche, que sonaba Depeche. De hecho, esta fue recomendación de un amigo que fue el fan que me enseñó todo, el que tenía toda la colección de Depeche, cuando yo apenas empezaba a tener cosas. Y lo que su anécdota de él es que me comentó que fue con su hermana y porque sabía que sonaba Depeche en la película. Entonces, cuando fue con su hermana y salió la parte donde sale Depeche, él pues, estaba muy emocionado y su hermana así con cara de, ay, qué vergüenzas me haces pasar, algo así pareció. Algo así fue su anécdota de él. Y de hecho yo cuando ya la vi, sí dije, no, me encantó la película, si no la han visto deben de verla. Y bueno, aquí dentro de los datos que tenemos para ustedes es que esta película también se encuentra en YouTube. La pueden encontrar, ya la buscamos, y pues bueno, no les damos la dirección porque posiblemente se mueva o la quiten, pero nada más es cosa de que entren a su navegador, escriban Until the End of the World y van a ver dos versiones. Se subieron la primera versión que salió en video, que es de 2 horas 40, me parece, algo así, y ya el año pasado subieron la nueva versión que acaban de remasterizar, que es una nueva versión completa bueno, es un nuevo corte del director, y esta dura 4 horas y media, me parece. Igual que me corrijaron si me ando equivocando. A ver, Aaron, corrígeme. Sí, no estamos bien, es 4 horas 40, si no mal recuerdo, más o menos. Y en efecto, bien mencionas, esta es la versión que Wim Wenders realmente quería lanzar. Hagamos un poco de recuento de esta historia. Wim Wenders logró un pietaje de aproximadamente 12 horas para la película. Una película que se filmó en 9 países diferentes, pero por contrato tenía que entregar una película no más larga de 2 horas y media. Lo que lo llevó a hacer un corte pues que no tenía la potencia que él quería. Pero afortunadamente él logró editar, ahora sí que a escondidas, la versión que él hubiese gustado lanzar. Y finalmente, hace unos años, pudo editarla en la Criterion Collection, que recupera estos filmes con esta intención de lo que el director quería originalmente. Y de verdad que son dos películas muy diferentes. Si ven la versión corta, ok, les tomará menos tiempo, pero no logran captar todo aquello que quería transmitir Wenders. Yo les recomiendo que, aunque sea con descansos o intermedios, vean la versión de 4 horas 40. Les va a gustar muchísimo más. O bueno, perdón por la pausa. Ana. No, iba a pasar entonces a contar un poquito de la historia, si les parece bien, cuál es la trama de la película. Hay, digamos que, dos historias paralelas, que es la historia de lo que sucede afuera en el mundo y lo que sucede en el mundo interior de una pareja, digamos, o bien de un trío, porque siempre hay un tercero por ahí que está, la presencia es permanente. La historia es una chica que está un poco como en la autobúsqueda y eso le lleva a estar, no sé, la vemos como en una vida entregada al placer, la fiesta y esto, lo cual es muy breve en realidad. Y también da pie a que la música sea protagonista de la película, porque no hay fiesta sin música. Y ella regresa a su casa como que terminó esta autobúsqueda y las circunstancias hacen que conozca a una persona y esa persona después se la va a volver a encontrar, es un hombre, claro está, y va a ser alguien significativo en su vida. Entonces ella va a dejar a una pareja y va a encontrar a una nueva pareja, pero este nuevo hombre en su vida tiene una misión y su misión es tomar imágenes
de su propia familia, de su familia que ya está dispersa por el mundo. Entonces, por eso es que esta película se filmó en 9 países, porque tiene familiares en Alemania, en San Francisco, en Japón. Y ella lo va siguiendo en esta travesía, en esta aventura, y a la vez a ella la va siguiendo su expareja en esta odisea que van corriendo por el mundo. ¿Y cuál es la circunstancia externa del mundo? Que los satélites están a punto de ser, ¿cómo se dice? Desconectados. ¿Cuál es la palabra? Destruir. Bélica. Ok, es que traigo como en inglés que decían shutdown de satellites, no recordaba la palabra. Ok, están a punto. Bueno, desactivados. Ajá, y entonces la circunstancia del mundo es que toda esta modernidad que se ha alcanzado en 1999, que es, la película se filmó al inicio de los 90, entonces estaban visualizando cómo va a ser el mundo dentro de 10 años, a punto de entrar al año 2000, que siempre el año 2000 sonaba a los ultrasónicos, ¿no? Vamos a tener autos voladores y robots que nos van a traer el jugo de naranja, y esa realidad de 1999, pues sí presentaba algunos gadgets de los que vamos a hablar, que por ejemplo son las videollamadas, que en 1992, que se estrenó la película, eran impensables. Tener tu propio teléfono que pudieras llevar a cualquier parte y estuvieras hablando con alguien era, sí, ciencia ficción tal cual, ¿no? No te lo imaginabas. Incluso tener una laptop que anduvieras cargando por la vida, no, o sea, quizá algún billonario, no sé. Entonces, esta realidad está a punto de terminar. Si no hay satélites, toda esta modernidad va a terminar. Entonces, es, como dice R.E.M., el fin del mundo como lo conocemos. Casi debieron de haber puesto esa canción en la película, pero bueno, pusieron una mejor, mucho mejor. Y entonces, Wenders lo que hace es ir de esta ultramodernidad de 1999 a un lugar muy primitivo, que sería Australia, pero un lugar muy en el interior de Australia, muy en el norte de Australia, ahora mismo no recuerdo, pero es un lugar muy primitivo aún, donde se conservan, donde las tribus conservan todavía sus tradiciones, sus ritos, y que de hecho Wenders aprovecha una escena para ver cómo son estos ritos. En el 89 cae el muro y Wenders filma en 1990 hasta el fin del mundo. Y había un clima de incertidumbre. No se sabía muy bien qué iba a ocurrir a nivel mundial ante la caída del muro. Es bien interesante que él ya proyecta que de alguna manera China tendría un papel más relevante en la geopolítica global. La tensión que se inicia en la película por esta situación bélica es precisamente que Estados Unidos está amenazando con bombardear atómicamente, o bueno, destruir atómicamente el satélite chino. Y eso podría generar una especie de colapso que también recuerda a otro evento que históricamente se dio. Perdimos a Ana, ahí estás, que fue justamente el Y2K. ¿No? No lo nombra así, pero se teme una debacle similar. Y en este contexto es que la historia se desarrolla, justo lo que acaba de contar Ana. Es interesante porque también en ese año, en el 90, apenas estaba hablándose de Internet, se empezaban a lanzar los primeros sitios, muy rudimentarios, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, y muchos de los elementos que aporta la película de lo que podía estar ocurriendo en el 1999 hipotético en que se filma, es muy interesante cómo son una especie de predicciones de lo que venía y de lo que estaba por implementarse a nivel tecnológico en nuestra época, ¿no? No sé si Toño quiera comentarnos algo más respecto a la película que se nos escape. Si quieres seguir, adelante. Yo bien con las datos que estás dando. No, pues bueno, entonces vamos avanzando hacia lo que será el plato fuerte de nuestros comentarios, pero sin dejar de mencionar ese otro gran personaje dentro de la película, que es la música, que es el soundtrack. Ya en el programa de radio comentábamos que para Wenders es muy importante la música. Es otro elemento que dentro de su concepción del filme tiene una gran importancia.
Ya lo veíamos en París, Texas, con la musicalización de Ry Cooder. Y para Hasta el fin del mundo, dado que tenía un mayor presupuesto, se da el lujo de invitar a sus artistas favoritos a colaborar en el filme y les pide simplemente que se imaginen cuál sería su sonido en el futuro. Se les pide la música en el 90, pensando que tengan en mente cómo sonarían en 1999. Y bueno, reúne a una cantidad de artistas maravillosos y generan esta joya de soundtrack que aún se puede conseguir en CD. Y bueno, justamente queremos hablar de algunos tracks que nos parecen importantes o particularmente especiales. Entonces, ¿quién quiere compartir su track favorito primero, Ana o Toño? Pues bueno, lo que yo quería comentar acerca del soundtrack es que mucha gente, muchísima gente que le gusta la música en general, compró este soundtrack. Quizás, posiblemente no hayan visto la película, pero es un soundtrack lleno de artistas. Tenemos a Depeche Mode, principalmente en este caso, que nos importa, pero también tiene colaboraciones de músicos muy importantes, U2, Nick Cave, Nene Cherry, Elvis Costello, y para mí yo que no conocía a muchos de esos artistas en ese entonces, fue un abrir de ojos tremendo. Y de hecho es muy ambiental este disco. Cuando lo conseguí lo puse muchísimas veces y hasta la fecha a veces lo pongo y en mi casa sí lo celebran porque fue una época en que todos escuchamos ese soundtrack. Y por eso es que creo que no se le da, no sé, por eso queríamos darle un poco más de importancia a este soundtrack y este trabajo que a lo mejor mucha gente no conoció. Este disco, como comentaron, se solicitó a los artistas que grabaran en los 90, al inicio, el 90. El disco me parece que sale en 91 y a Depeche le dio esto después de Violator. Entonces, entre Violator y Songs of Fate and Devotion fue cuando hicieron esta canción, la canción de este disco. Y lo comento porque cuando vinieron a México en el 93, en el Palacio de los Deportes, en la segunda fecha tocaron Death's Door. Y bueno, escuchen el dato que tiene Ana en el programa de que escucharon aquí, que escuchamos aquí en México Death's Door, pero fue sorpresa porque cuando empezó a tocar Martin, Alan Wilder, cuando empezó a tocar el piano y Martin a cantar, mucha gente no supo qué canción era. De hecho, una chava con la que estaba junto a mí dijo, ¿esa cuál es? Entonces fue así de, poco no sabes qué es esa, es Death Door, y íbamos apuntando las letras de las canciones, íbamos armando nuestro setlist, y esa dijo, pues que esa no sé cuál es. Entonces le dije, préstame el papel, y ya yo la apunté y le dije, es esta. Y ya dijo, ok, bueno, ese es mi dato. Y si quieren comentar más acerca del disco, por favor. Bueno, aprovechando que platicaste de Death's Door, el dato que quería dar es que, y ahorita lo puede complementar un poco más Aarón, es que como bien dijiste, acaban de terminar el World Violation Tour, estaban de vacaciones, Wenders les pidió que hicieran esta canción y Martin y Alan se regresaron de las vacaciones única y exclusivamente para grabarla. Dave dijo que él por una canción no se regresaba, entonces se quedó en la vacación. Y Martin pues tomó la responsabilidad de grabar la voz, aunque como siempre se han dividido las canciones de, digamos, las más tranquilitas van para Martin, finalmente creo que era una canción para él, ¿no? Y también lo que quisiera comentar es que Alan ha dicho que él cuando vio la película no le súper encantó, le pareció aburrida, un poco aburrida y un poco larga. Y bueno, finalmente, como bien dices, la película comercialmente no tuvo tanto éxito. Es curioso que estamos estos freaks de la película que la superadoramos y cuando salió la vimos 3 veces o 4 y en cuanto pudimos nos hicimos de la película. Por cierto, quiero dar las gracias a Juan Carlos Piñón que me mandó desde Cancún esta película.
no me hallo en mi cámara. Mando desde Cancún la película, porque yo nunca, ¿sabes? Yo iba a Gandhi, a donde se te ocurriera, y entonces siempre estaba buscando, y me acuerdo cuando sacaron una vez un compilado de Wenders, creo que eran 4 DVDs, pero no venía esta, y nunca la logré encontrar hasta que él me la mandó de Cancún. Y ahorita pues me dicen que ya es más fácil encontrarla de 4 horas y media, ¿no? Bueno, entonces estamos estos freaks de la película que la adoramos, y hay quien, y bueno, comercialmente no, en la taquilla no le fue bien, y sin embargo el soundtrack fue, como bien dices también, un éxito, y la gente lo oía y lo oía, yo lo oía todos los días. Y bueno, pues por lo menos Wenders decía eso, no me fue bien con la película, pero nos fue maravillosamente bien con el soundtrack. Así es, de verdad, soy de esos freaks que adoran la película, pero sobre todo esta versión larga, porque además sí creo que juega un papel narrativo fundamental, ¿no? Desde el primer track, que no puedo dejar de mencionarlo, es Sax and Violins de los Talking Heads, que es el último track que grabaron como Talking Heads y se incluye justamente en el soundtrack. Desde ahí hasta conforme vamos avanzando en la película, cada uno de los tracks está aportando narrativamente al curso de la historia que estamos viendo filmada. Y cuando Death's Door aparece, sobre todo en la versión del director, tiene mucha correspondencia con lo que la letra de Martin quiso expresar. Evidentemente, pues claro, tenían que haber leído el guión para componer su propuesta. Y de verdad, algo que me gusta mucho de la película es que de alguna forma retoma estos mitos griegos de estos viajes de transformación, como Ulises o Penélope, que emprenden estos grandes procesos de transformación. Para cuando Death's Door aparece, estamos viendo a uno de los personajes que está por regresar a casa, justamente al encuentro de los padres. Con esta amenaza de que el mundo se puede terminar en cualquier instante. No saben si van a lograr llegar a tiempo, ¿no? Y la canción entra en un momento tan sutil y tan interesante que en la versión que finalmente fue lanzada comercialmente, apenas si se logra leer. Se diluye en unos cuantos segundos, apenas se escucha el track. Más adelante seguramente Toño nos podrá poner ambas versiones para compararlas. Y pues comentar eso, el soundtrack es realmente muy interesante. Por supuesto está U2 en la cúspide de su carrera, están, de hecho, Until the End of the World la incluyen en el Achtung Baby. Y hay otras 2 canciones que yo no quiero dejar de mencionar, que son las grandes ausentes del disco, que es In the Blood of Eden de Peter Gabriel, en una versión muy especial, una mezcla especial que él preparó para la película, y que al ya no ser incluida en el soundtrack, él decide retrabajar para incluirla en su álbum Us. Y también Breaking the Rules de Robbie Robertson, que es Robbie Robertson, quizás no lo conocemos tan masivamente, pero es un músico formidable que ha tenido una gran colaboración con diferentes bandas, pero es particularmente conocido por su trabajo al lado de otro cineasta, Martin Scorsese. Y aquí da una de sus canciones, Breaking the Rules, para el soundtrack de la película, y sin embargo no se incluye. También les recomiendo que no dejen de escuchar, si pueden, el tema de Nick Cave, I Love You Until the End of the World. Nick Cave es, ya lo sabemos, un enorme de la música. También tenemos otro tema de Daniel Lanois, Sleeping in the Devil's Bed, y en fin, yo les recomiendo que lo escuchen. Lo pueden encontrar en las plataformas, aunque en algunas no está completo. Hay algunas canciones que por licencia se han omitido. Pero hay una en particular que yo sé que Ana quiere comentarnos, que es de otra banda legendaria. Realmente a mí me encanta Fretless de R.E.M., que es una canción que ahora ya soy capaz de relacionar con la historia, porque habla de un trío de 3 personas que bien podrían ser papá, mamá, hijo, o podría ser esposo, esposa, amante, o es como lo quieras jugar. Entonces, como bien dices, a mí me parece que leyeron el guión esta última vez que vi la película, y que ya tengo muy claro de qué habla Death's Door y de qué va la película, pues ya sí exactamente veo como de, está llegando a la cueva donde está,
¿no? Ya me queda muy claro. Y también pienso ahora, Fretless, pues es como, podría ser el punto de vista de la expareja, que es un escritor, entonces podría ser el punto de vista del escritor, o podría ser el punto de vista de Sam, que es este hombre que está tratando de atrapar imágenes, que aún no hemos dicho para qué las atrapa, y que no sé si quisiéramos decir o no, o dejarle a la gente que no ha visto la película que se sorprenda con eso, no lo sé. Y sin embargo, R.E.M. nunca comenta nada acerca de esta película. He visto que al cantante de R.E.M. le han hecho preguntas sobre cada una de sus canciones y contesta ampliamente, y cuando le preguntaron sobre esta fue como de, no, no es de eso. Y fue todo lo que dijo al respecto. Entonces no sé por qué no quieren hablar de esta canción, pero bueno, se quedará a la interpretación de cada persona. Pero bueno, sí, adoro esta canción. Es una joya, ¿no? Y de verdad todo este soundtrack también no quiero dejar de mencionar, digo, quisiera mencionar todas, pero para que realmente acortemos una más, que es un cover al clásico de Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears, que interpreta Julie Cruz de una forma maravillosa. Yo se los recomiendo mucho. Y bueno, pues regresemos al tema central, que es el que a los fans les debe interesar más De sobre hecho, Deathstroke. ¿Qué más podemos? antes de seguir, les quería, bueno, les quería comentar, hay muchas como datos curiosos del soundtrack y de la película, porque hay muchas versiones, hay varias versiones. Entonces, por decir, este es un extracto del cassette, perdón, del compacto, y donde se abre el librito, y en la parte de hasta abajo viene una dedicatoria de Wim Wenders, y bueno, dice, estoy gratamente, bueno, el mensaje en general es que dice que está muy contento de toda la gente que participó, de todos los músicos, y pues bueno, da mucho agradecimiento por eso. Y la dedica, y pues bueno, ahí lo pueden checar bien, porque igual ahorita, para no quitar tanto tiempo en esto. Y bueno, siguiendo con los datos curiosos, pues bueno, esta fue la presentación este este es un vinil, de hecho, se acaba de sacar una edición especial que sacaron hace poco, hace como un año, 2 años. Este es el vinil que acaban de sacar, este es el compacto, y se bolas ahí con las portadas, pero bueno, este es el compacto, así era el CD. Y pues bueno, hay varias versiones de la película en sí también, porque bueno, una ya nos enseñó Ana y esta es otra versión. Aquí en esta versión, pues bueno, es una que conseguí, un amigo me ayudó, Santino me ayudó a conseguirlo. Creo que en Australia lo conseguimos y pues bueno, no tiene subtítulos. Entonces, esta versión, bueno, nunca he conseguido una con subtítulos. Cuando hace muchos años, en un puesto chiquito de esos como casi parecían piratas, pero era un localito que había en el metro, rentaban películas y ahí tenían la de Until the Dawn of the World. Entonces decían que las vendían y yo le dije, bueno, véndeme esa. Dijo, no, es que no podemos vender las originales, te puedo hacer una copia y pues dije, sin problema, quiero verla. Entonces, lo curioso de esa vez es que, pues bueno, fue un VHS que estaba subtitulado. De ahí en adelante no lo he podido conseguir subtitulado, pero bueno, si no tienen problemas con el idioma, es muy bueno. De hecho, la versión nueva, la remasterizada bueno, la versión del director, ya viene con varios subtítulos y por lo menos viene con subtítulos en inglés. Esta fue así, muy sencilla, esta era la parte de afuera y esta era la parte de adentro, fue muy sencillo. Y esta es la nueva versión, que es el Blu-ray, que remasterizaron a 4K y esta es la versión HD. Esta es la versión y pues bueno, vienen dos partes, porque como decíamos es una versión larga, son 4 horas 40 me dijeron. Y pues bueno, lo que les comentaba, este es el vinil, pero bueno, es muy sencillo los discos, vienen en una funda negra, y pues bueno, esta es la comparación del vinil con el compacto, ¿no? Yo soy de los que le quitaban así las etiquetas y se las pegabas al compacto para tenerlo ahí completo, ¿no? Y pues bueno, lo que está padre es que, pues, bueno, el arte es más grande, pero son varios datos curiosos que hubo muchas versiones de portadas, creo que cambiaban de país en país, y pues bueno, sobre todo eso, ¿no? Que siempre se dijo que había una versión muy larga, más larga, y que iban a lo mejor a hacer una caja, porque era tanto el material que había que podía ser varios DVDs en ese entonces.
Y pues bueno, ese fue el dato curioso relacionado a las ediciones. Así es. Y miren, justo aquí está también, para que lo vean, los 2 discos y este librito que contiene la versión del corte del director, que además tiene muchos datos bien interesantes. Y bueno, pues creo que estaría muy padre recuperar, tanto en la versión corta como en la larga, las escenas donde aparece Death's Door para nuestros amigos fans de Depeche Mode. ¿Cómo ven? Bueno, sobre todo, ya saben, aquí en YouTube tenemos los problemas de derechos de autor, entonces, bueno, no les podemos poner la música, pero podemos platicarles un poquito de la, no sé cómo lo quieran manejar. Pero se las va a cantar Toño. Exacto. No puedo ni hablar. Oye, yo me acordé de una anécdota que hasta me debería de dar pena contarla, pero se las voy a contar. Venga. Una vez me invitaron a una fiesta y me pidieron que llevara. En esa época llevábamos cassettes grabados, ¿no? Ya sabes que hacías lo mejor para tu cassette. Entonces me dijeron, trate música para fiesta, sí, para que esté súper prendida. Ah, sí. Y entonces, pues puse así muchas cosas rockeronas y tal, los éxitos que estaban de moda para que la gente se prendiera bailando y tal. Y me faltaba un huequito, no tenía con qué llenar ese cassette. Y entonces me acordé que en aquella época estaba de moda Depeche Mode y yo no era fan de Depeche Mode entonces, y era así como de, ay, aquí ahorita que Toño enseñó el soundtrack y que la primera banda que sale es Depeche Mode, dije, ay, aquí viene una canción de Depeche Mode, la voy a poner en el cassette, y como está de moda Depeche Mode, seguro les va a gustar. Entonces, ahora que lo pienso, ya no sé cuál fue el resultado en esa fiesta, la verdad no me acuerdo, pero ahora que lo pienso es de mi música así súper prendida para la fiesta y luego les meto Death's Door. Es como de, ya se van. Y ya. ¡Qué maravilla! Y es que en efecto, Death's Door, pues en este ejercicio de proyección hacia el futuro, es un track muy particular y yo lo decía ya en el programa de Mode Celebration, de alguna forma fue el cimiento de lo que vendría con Songs of Hate and Devotion. Alan Wilder le propuso a Martin que hicieran un track diferente, no tan electrónico. Muy curioso, también recuperaron elementos de, bueno, samplers sampleos y otros elementos de las sesiones de grabación del Violator para construir el arreglo de Death's Door. Y pues crearon este track que de repente suena más como un trío de jazz, que es una maravilla viniendo de Depeche Mode, ¿no? Cualquier persona que yo les pongo esta canción, dicen, ¿de verdad es Depeche Mode? Digo, por la voz sí lo reconozco, pero ¿de verdad es Depeche Mode? Les parece un track muy particular y muy interesante. Y pues sí, además creo que la letra, si bien habla como de esta amenaza que hay ante la muerte y pues están tocando a la puerta de la muerte, a mí me parece que es un canto a la vida y de reconciliación con la familia, ¿no? Que me parece una joya. Y pues bueno, muchos más detalles técnicos los planteamos ya en el programa que ya saben que pueden escuchar en el Mode Celebration, pero queríamos retomar este track. Y bueno, pues tienes razón, Toño, ante los derechos que nos podría bajar YouTube, los invitamos más bien a que busquen ese fragmento de donde aparece nuestra canción favorita, que es Death's Door, en las 2 versiones. Tiene mucho más sentido en la versión larga, insisto, narrativamente está aportando a la historia, como los demás tracks del soundtrack. Entonces, bueno, los invitamos a que la escuchen y no sé si quieren comentar algo más sobre la canción en particular. No, yo creo que no, ¿sabes? Ahorita me acordé, yo no he visto la versión larga de 4 horas y media, 4:40, pero algo que tú nos mostraste por ahí, una escenita, cuando cantan la canción de Thank You for the Days, sí estoy bien en el título, Thank You for the Days, que en la versión corta no tiene la fuerza que tiene en la versión larga, que es esta fiesta de cambio de milenio, que es de 1999 al 2000, y tienen esta fiesta, aun cuando están ahí, ahora sí que en el fin del mundo, en un lugar súper lejano de Australia, están en una gran fiesta de celebración de fin de año y están cantando todos Thank You for the Days, y que Wenders dice que los puso a ensayar y que aun cuando no eran cantantes profesionales o músicos profesionales, pues todos le entraron a hacer esta canción, ¿no? A hacer esta especie de karaoke de fin de año.
En la versión larga es maravillosa. Es una gran escena. Perdón, Ana, lo es, definitivamente sí. En la versión larga vemos además a los actores. Hay uno que está tocando este instrumento australiano que se llama didgeridoo, que es este enorme corno. Otro de los actores, un francés, tocando ahí una batería un poco improvisada. Y vamos a generar algo bien interesante, bien festivo, celebrando la vida, ¿no? Y creo que es algo bien, bien interesante el filme de Wenders. Y con esto quisiera dar pauta, ya para dar cierre a nuestro programa, a que comentemos pues, estos datos curiosos y elementos que encontramos de convergencia con nuestra época actual, desde un Wim Wenders que se imagina el futuro en 1990. ¿Quién quiere empezar con aquello que le llamó la atención? Pues mira, yo lo que recomiendo es que en esta parte, si no han visto la película, póngale pausa para que no sea el spoiler, no les arruinemos la sorpresa. Pero, y nuevamente les comento, está en YouTube, hay dos versiones, la versión corta que es de 2 horas y media y la otra que es de 2:40. Va a ser fácil que la chequen. La verdad es que aprovechen, mejor véanla. Y pues bueno, después de este aviso, vamos a comentar ya de la trama y vamos a hablar ya pues de las partes que nos interesan. Antes de empezar, como desearon, comentando igual también de música, también la canción de Nene Cherry que cantan, no es la versión que está en el disco. En el disco sale otra versión. Y en la película aparece otra versión, pero bueno, también es dato curioso que hubo varios, no sé, como mencionas en el soundtrack, que están bien, pero pues tú las ves en la película y son otra versión. Adelante, ¿quién más? Perdona, me estoy checando que el nombre de la canción, el nombre correcto es Days. La de Elvis Costello, en efecto. Sí. Que es un cover, ¿no? De los Kings. Fíjate que ese dato no lo tengo. Mira, qué interesante, no sabía eso. Qué maravilla. Según yo, si quieren, en lo que platican algo, lo busco y lo comprobamos. Va que va. La que comentaba Mistake es Move With Me de Nene Cherry en su versión dub, que en efecto es una versión especial para la película. Y bueno, pues a mí me gustaría justamente que platiquemos, aunque sí es cierto, vienen los spoilers, no lo podemos evitar. Para quienes ya la vieron, creo que sería interesante que lo resaltemos. Pues eso que vimos, ubicémonos en 1990, no está, de hecho, tener internet es un lujo. Los celulares eran de este tamaño, los pocos que había eran ladrillos y pesaban 3 kilos, era difícil llevarlos, era otro mundo. Y además íbamos al cine con más, pues de una forma diferente. Aún ahora vamos al cine, pero nos cuesta incluso trabajo estar en una película de 2 horas, ya no digamos de 4 horas 40. Entonces era como todo un ritual poder ir al cine y después ir con los amigos y comentarlo. Y hay muchos elementos en la película que llaman la atención. Ya, Ana, mencionabas las videollamadas, por ejemplo. Sí, yo creo que el elemento número uno, y es porque casi que así comienza la película, es el navegador. El navegador en el auto es como una cosa, era impensable, ¿no? No creo que siquiera fuera algo que hubieras visto en una revista como del gobierno de Estados Unidos ya está usando, ¿no? Yo creo que cuando lo habremos empezado a usar en el 2000, ¿qué será? 2010, o sea, como 10 años después de la película, una cosa así. Entonces el navegador sí, en ya el como auto, cotidianamente. El navegador en el auto es como algo que llama mucho la atención, que además es una cosa enorme, ¿no? Trae ahí básicamente una laptop diciéndole por dónde irse. Déjame ver. Las videollamadas que además son en teléfonos públicos, ¿no? Que casi va y echa su monedita y tiene como un cuernófono y está hablando por acá y viendo por acá. Déjame ver qué más tengo. La laptop, que también anda cargando el escritor con su laptop para todas partes. Ahora que dijiste esto del internet, que no era para todos y que todavía estaba lejos, algo que seguramente mucha gente desconoce es el módem, que cuando querías transmitir algo en el módem,
pues ahí le picabas lo que le tuvieras que picar y entonces empezaba a oír una señal, ¿no? Y se quedaba media hora o una hora, no sé cuánto tiempo, el módem transmitiendo los datos. No era como ahora que te pasas de tu teléfono a tu computadora una foto, no, era de verdad una hora para pasar un documento. Completamente, ¿no? Lo que nos costaba poder descargar una canción eran los tiempos del Napster, donde apenas podías compartir canciones, y el tiempo que tomaba descargar una, ¿no? Horas, podían ser horas para descargar un track. Claro que muchas cosas de Depeche ahí las conseguí, debo decir. ¿Qué otro elemento, Toño, a ti que te haya llamado la atención? Perdón, el buscador también, ahora tenemos el Google, ¿no? Pero en ese momento tenía al oso buscando, y era un oso como ruso, ¿no? Exacto, es que el oso es como el animal distintivo de Rusia, así como aquí el águila y la serpiente, allá el oso, y en efecto era como el símbolo del gran buscador tecnológico ruso, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente yo creo que casi representaba eso del módem, ¿no? Porque ahorita buscas, metes una palabra y te da 20,000 resultados o 200,000 o 2 millones de resultados. Y en ese momento le metían John Smith y entonces el oso se quedaba buscando, y después de 3 minutos ya así de, lo encontré y le desplegaba las opciones, ¿no? Pero es también muy llamativo el buscador, que es algo que también en ese momento ni comprendíamos. Yo creo que pensábamos que era una tecnología que le pertenecía al detective, ¿no? De apps, es detective, él tiene su buscador, pero no pensabas que fuera algo que pudieras encontrar en la web, ¿no? Uno de los personajes va por ahí grabando imágenes con un dispositivo, ¿no? Que se coloca como si fuera una especie de visor de realidad virtual y le permite grabar a las personas con las que está, pero no solamente en sí la imagen, sino también las sensaciones de estar con esa persona. Cuando se transmiten estas imágenes, toda esa tecnología para poder recrear cómo podría transmitirse esto al receptor, que no diremos demasiado para que eso sí no sea un spoiler, se apoyó en las empresas de aquella época que eran como líderes de la tecnología, creo que era Sony entre ellos, para poder generar una imagen que se viera futurista y que es justamente ese tipo de imagen que está en la portada del soundtrack, ¿no? Que está un poco pixeleada y ni siquiera podíamos hablar de píxeles, ¿no? Era simplemente una imagen no definida, pero que tenía un sentido dentro de la trama porque no quería algo que fuera tan concreto, quería algo un poco más ambiguo para el tratamiento fílmico, Wim Wenders. Y bueno, esto nos da pauta para hablar de otros dos elementos que a mí me llaman mucho la atención ya a nivel más filosófico. Uno, el valor de los sueños, ¿no? Porque eventualmente la película retoma la importancia de los sueños. No digo mucho más para que sí lo descubran, pero tiene un sentido hacia ese rumbo. Y la otra que es, creo que de los elementos que más me impactó ahora que la vi, de hecho, en la presentación que yo había preparado de Wenders, recuperé una imagen así, que es esta tesis sobre el narcisismo a partir de dispositivos tecnológicos y cómo nos desconectamos del momento presente y de la comunidad para entregarnos a lo que la imagen de un dispositivo nos muestra. Y me hace pensar en los celulares, en Instagram y en tantos elementos que en ese momento eran impensables, ¿no? Y que me parece muy interesante cómo un artista como Wenders puede proyectarse al futuro y lograr esta claridad de cómo la tecnología logra impactar y afectar nuestras vidas tan contundentemente. En cuántas fiestas no hemos estado que incluso hasta ocurre hoy, ¿no? Que te piden dejar el celular en una bandeja para poder estar entregado al momento y no interrumpido por los teléfonos. Eso era impensable en aquella época y sin embargo Wenders sí fue capaz de alguna forma proyectarlo y capturarlo en su película, ¿no? Eso es algo que me pareció muy interesante. No sé si quieran comentar otro elemento.
hay varias cosas. Como comentan, bueno, como la empresa que se dedicó a remasterizar este material también lo resalta y creo que siempre se ha resaltado, que es eh, la película como el top de Wim Wenders de viaje, ¿no? Entonces, como comentaban, es como de encontrarse, es muy chistoso como brincan de un país a otro, a mí se me hace muy chistoso. Era y sobre todo, bueno, como les comentaba, estos ya son comentarios para las que los que ya la vieron. Este, pues está padre, o sea, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho cómo eh, no hay pierdes de repente la noción en qué país están. Yo sí me perdía mucho porque decía, ¿ahora en qué país están? Porque ya empiezan en un lado, luego están en otro y ya dónde va cada quien, ¿no? Entonces, para mí eso era muy chistoso de esa película. Este, una película que es como dice, del fin del mundo, pero no era la típica de como Armageddon, como cosas así de esas catastróficas, sino pues se supone que va a haber un desastre y todos están temerosos de eso, no saben qué va a pasar, pero pues ni modo, la vida sigue, entonces mientras ellos están como en una idea de persecución, pues la vida sigue y en otros lados están muy preocupados por lo de los satélites, lo que se quiere destruir y cosas así. Entonces, una situación global extraña, como apocalíptica, pero pues bueno, no se trata de eso la película. Entonces, por eso es como ese contraste a mí que me llama la atención, de que parecía que sonaría como catastrófico el título, pero no, es totalmente otra cosa. Y creo que de hecho a mucha gente se le puede hacer aburrida. La verdad es que no creo no es una película espectacular. O sea, no es así de un desastres, efectos especiales, no. Pero si tienen tiempo de un día que tengan mucha paciencia, yo creo que les puede agradar. Ahora sí que como dicen, véanla sin compromiso, no esperen demasiado, pero realmente a mí lo que me impactó mucho fue la segunda parte. La segunda parte fue muy importante para mí. Yo lo vi como que, como decían, Wim Wenders sí proyectó demasiado el futuro, de que se me hacía una premisa importante de que, bueno, porque se sigue uno al otro, ya descubres que esta persona no lo hace, digamos, en sí mismo por viajar, sino porque está, como dijo Ana, colectando imágenes, ¿no? Entonces, y pues bueno, como es todo este recorrido, los lleva a lo que decían, llegar a un punto en donde en Australia, donde todas esas imágenes se van a entregar. Y en esa parte, pues bueno, en esa parte es la chida de la película porque aquí es una Depeche. Entonces, pero una vez que están ahí, y como comentaron, es bien importante eso del narcisismo. Y ahí yo siempre que veo Instagram, redes sociales, veo lo que dijo Wim Wenders en esta película, que va a llegar un punto en que nos vamos a perder, y como dice Aaron, de estar en el momento, de estar eh, presentes por querer inmortalizar los momentos. Y esta película lo tocó hace 29 años, entonces, no, creo que ya son 30, creo. Entonces, sí, yo cuando lo vi fue muy impactante y lo más impactante fue verlo 20 años después, ya en todo su uso. Cuando ves en Instagram, en redes sociales, en TikTok, me encontré de hecho por ahí hay un TikTok, búsquenlo, de cómo se ven las playas de Japón con la moda de los influencers. Es la playa y está llena de personas tomándose fotos, videos, y bueno, a mí me impactó y yo, cuando ven en esa parte de la película en donde ya dicen, bueno, ya llegamos a este punto, entregamos las imágenes, pues bueno, en este caso todo esto era dedicado para la mamá del personaje principal, y al fallecer ella, pues ya como que pierden el sentido
todo se hacía por ella, ¿no? Entonces cuando ya no está ella, pues dicen, ¿y ahora en qué lo volcamos, ¿no? Y entonces le encuentran otro uso a la máquina, entonces empiezan a grabarse sus sueños. Y es bien chistoso lo que dice una parte de la película, dice, es que dormíamos para grabar los sueños y despertábamos para verlos. Y es el ciclo que está ahorita en redes sociales. Yo lo veo así de que ya no es tanto de que tomes una foto del evento, sino que haces el evento para documentarlo, foto, video, y después verlo. O sea, y en el evento no lo disfrutas. Entonces, bueno, en el caso extremos hay quienes sí, pero bueno, eso es, por eso a mí me es muy impactante esta película y pues bueno, la verdad es que quise comentarlo un poquito más con Aaron y con Ana a partir de su programa, porque dije, es que es una oportunidad de que hablemos de esta película que es buena. Así es, bien dices, Toño, no es una película de entretenimiento, o mero entretenimiento, pues. Es una película que requiere de nosotros un estado de ánimo especial para recibirla, para dejarla sentir, asimilarla, procesarla, digerirla, pero que también nos da estos espacios de diálogo maravilloso. Y no perdamos de vista, Wim Wenders no por nada es uno de los directores favoritos de los Moog. Y eso sí lo han dicho muchas veces. No es por nada, entonces yo sí los invito a que se den chance de ver la película y conocer la filmografía de Wim Wenders. Y por supuesto que sigan escuchando el soundtrack. Todo el soundtrack es de verdad muy recomendable. Y claro, hay que detenerse especialmente a escuchar Death's Door. Y por qué no de repente brincar también al sencillo de Condemnation y escuchar el jazz mix, que es una versión extendida de esta canción, que a mí en lo particular también me gusta mucho. No sé qué piensan ustedes. Sí, las dos versiones me gustan mucho. Y es curioso, a mí no... Yo siempre he dicho que lo único que le puedo criticar a Lisa Simpson es que le guste el jazz. Y a pesar de eso, obviamente adoro la versión, el jazz mix de Death's Door. Yo quisiera nada más decir un par de cosas. Recordé ahorita que así como Wim Wenders le dijo a las bandas, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y que también comentamos que Wenders mismo dijo, hay unas bandas que sí sonaron a como iban a sonar dentro de 10 años, como bien dijiste tú el caso de Depeche Mode, y otras bandas que me entregaron material que sonaban igual que sonaban el día de ayer. Y eso quiere decir que las bandas saben que dentro de 10 años van a seguir sonando igual, o sea que cumplieron el cometido, ¿no? Entonces es interesante que también hagan esta comparación, ¿no? ¿Qué bandas evolucionaron y qué grupos se quedaron con su mismo sonido, ¿no? Supongo que es válido para muchos. Y bueno, igualito que hizo con las bandas, en aquella época Greenpeace sí estaba muy, muy en auge. Era muy común que te los encontraras, no sé, en tu escuela o en alguna plaza comercial y te pidieran tu firma para evitar la caza de las ballenas, por ejemplo, ¿no? Entonces Greenpeace era algo que teníamos muy, muy presente y Wim Wenders se imaginó cómo va a ser Greenpeace dentro de 10 años y nos lo enseñó en la película. Eso para mí fue como de, sí, eso, dentro de 10 años todos vamos a estar trabajando ahí, ¿no? Y bueno, es como ya dije al principio, como los autos voladores, pues no, ¿verdad? Pero es interesante cómo visualizó él a Greenpeace dentro de 10 años. Y algo último que me gustaría comentar también, justo cuando llegan a la casa del padre y suena Death's Door, vemos un letrero que dice que los visitantes que van llegando al lugar tienen que checar sus niveles de radiación, que para mí también fue como ahorita, justo cuando pasamos lo de la pandemia y querías, no sé, viajar a otro país si era muy necesario o ir a alguna parte y vas llegando ahí, tenías que presentar tu examen, ¿no? Tenías que presentar tus niveles de radiación, que en este caso son de COVID, ¿no? Si tenías o no. Entonces, ese es un pequeño paralelo que también me parece que funciona en este nivel contemporáneo. Sí, caray, la verdad es que le podemos rascar tanto que nos daría como para otra hora de programa. Pero bueno, espero que hayamos, creo que abarcado bastante de lo que podíamos comentar sobre esta película y la colaboración de Depeche.
Y bueno, no sé si les parece, creo que llega el momento de cerrar. Creo que tenido un muy buen programa de inicio. Veremos si podemos seguir haciendo más adelante, pero por lo pronto queríamos no desaprovechar la oportunidad para dedicarle un programa especial a esto. De nuevo, la invitación a que vean el cine de Wim Wenders, que vean Hasta el fin del mundo, que escuchen el soundtrack y que, bueno, sigamos escuchando Depeche. Yo no sé ustedes, pero en un ratito voy a poner la versión acústica en vivo del Devotional, porque creo que vale la pena. También la encuentran ya en YouTube, por supuesto. Y pues les quiero agradecer, Ana Mistake, por este espacio. ¿Quieren agregar algo más antes de despedirnos? Sí, igual gracias a Toño, que fue el que tuvo esta iniciativa. Y yo nada más les quiero recordar a los que vean la película por primera vez, que piensen en una frase que dijo Wim Wenders, que es, bueno, más bien en un dato que dio Wim Wenders. Cuando vimos la escena de los sueños descargándose, es la primera vez que todos en el mundo vimos un píxel. No se conocía antes de eso un píxel. Entonces, es casi una cosa histórica. Vean la película y digan, ahí fue cuando toda esta bola de viejitos conocieron los píxeles. Sí, tal cual. Muchas gracias por el espacio, por su tiempo. Otra cosa nada más, hice una lista, ahorita que estuve buscando cosas así relacionadas al soundtrack y a la película, y vamos a dejarle una liga a una lista de reproducción en YouTube, donde hay varias curiosidades, a mí me parecen curiosidades, porque bueno, pues hay videos completos, por decir el de Sex and Violence, de Talking Heads, donde hay algunas versiones, bueno, a mí me sigue sorprendiendo Nene Cherry, porque, pues bueno, era una cantante como medio pop de los 80s y se dio a conocer en el 88, algo así, y pues bueno, fue un cambio total cuando ya la oí en el 91, ¿no? Su éxito famoso fue con You Should Do, y la de 7 Seconds es como su track más conocido, más famosón de esa época. Y pues bueno, en esta lista junté algunos videos. Está un video de estudio de Nick Cave cantando Until the End of the World, que de hecho, como decía Aaron, en Spotify pueden encontrar el soundtrack, pero esta es una de las canciones que no se incluyen, por como decíamos, acuerdos de licencia, que no tienen licencia para ponerla en Spotify. Entonces, pero sí, yo les recomiendo mucho esta película, a mí me encantó y es muy chistoso ver que hace 30 años nos mostraron cosas que están actualmente. Ojalá y la vean, que tengan un día tiempo y la disfruten como yo la disfruté y como Ana y Aarón también la disfrutaron. Gracias también a ustedes por haber participado. Este fue nuestro primer programa. Si todo marcha bien, pues esperamos hacer más. Y pues muchas gracias por estar ustedes también. Muchas gracias. Que tengan una excelente jornada y pues este fue el primer So Much Mode. Nos vemos la próxima. Gracias, bye.